25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Una semana más en el ruedo, hacemos Sin Filtro a través de las pantallas de Vive. De alguna manera debatiendo sobre el Chile del futuro, el Chile del presente, ya estamos al lado. 15 y 16 de mayo, los chilenos y chilenas concurrimos a las urnas para elegir a las personas que van a redactar la nueva Carta Fundamental. Hemos pasado en este programa ya por un sinfín de temáticas que van a ser materia de debate, sin duda, y hoy tenemos una más. Antes de contarles de qué vamos a conversar en el día de hoy, quiero recordarles que nos pueden ver, además de por las pantallas de Vive, por nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Tiene la gracia que ahí están todos los programas también. Si usted se perdió alguno, le comentaron que hubo una disputa entre los invitados o las invitadas que quiere ver, bueno, lo puede hacer ahí sin ningún inconveniente. Municipalidades es el tema de hoy, gobiernos locales, ese primer punto de encuentro entre el ciudadano y el Estado. Ese lugar a donde usted va a pedir alguna prestación, algún servicio particular. Han estado tremendamente encumbrados los alcaldes y las alcaldesas desde hace un tiempo a esta parte, con una performance pública importante, ¿no? Queremos saber qué le falta a las municipalidades, cuáles son los problemas más sustantivos que experimentan en el día de hoy, en este espacio que, como contábamos, es vital para el correcto funcionamiento del Estado, ¿no? Es el gobierno local. Queremos hablar de ello con dos invitadas que tienen bastante experiencia en el ámbito también y que son candidatas a la Convención Constitucional, por cierto, y por supuesto con nuestro conspicuo panel que llega repleto de ánimo este día lunes a hacer el Sin Filtro. Se escuchan algunos gritos ahí espontáneos, una cosa así tímida, pero en el fondo están muy motivados con el programa de hoy. Como siempre, esto se inicia con un informe que da cuenta del contexto, ¿no? Algunos datos que queremos que tengamos todos claros para iniciar la conversación de ahí para allá. Este es el informe del día de hoy. Es tiempo de los territorios, decían algunos carteles y rayados en las calles después del 18 de octubre de 2019. Este proceso constituyente se instaló desde las comunas, desde los barrios, no desde las cúpulas partidistas ni desde los liderazgos clásicos. En Chile, actualmente existen 346 comunas y 345 municipalidades, ya que existen dos comunas agrupadas bajo la administración de una de ellas. Cabo de Hornos administra la Antártica chilena. Los municipios en nuestro país son el primer eslabón del aparato del Estado y son también los primeros en reproducir la desigualdad. Según el estudio del 2019 del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, la diferencia per cápita entre el municipio con más recursos y el con menos llega hasta 7,9 veces. Esta realidad podría implicar quizás cambiar la lógica de financiamiento de los municipios, aumentando el aporte estatal con criterios redistributivos y fortaleciendo su autonomía para generar ingresos propios. Resultará importante garantizar un rol activo de las y los vecinos en las diferentes determinaciones de alta importancia que toman las autoridades locales por la vía de consultas o plebiscitos comunales, ¿o es un simple exceso de burocracia? Los gobiernos locales han alcanzado una alta validación y legitimidad en la gestión de esta pandemia. Por lo mismo, es importante que la ciudadanía y sus organizaciones sean protagonistas en este proceso constituyente. Parece importante revisitar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esa es, dicen, la madre del cordero. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza otro capítulo de Sin Filtro. Ahí está ese riff de guitarra para terminar el informe del día de hoy con los datos básicos más o menos para que pisemos un suelo similar, ¿no? ¿Quién sabe mucho de suelos? Porque siempre tiene los pies muy puestos en él.
es Natalie Campuzano. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida. Hola, un gusto, Iván. Bueno, saludar a todos y a todas. Y nada, pues súper contenta porque es un tema súper relevante que tiene que estar y tiene que ser discutido en esta Constitución, sobre todo que los municipios es el primer eslabón del Estado, ¿no? Que se enfrenta y se ve la desigualdad de los distintos territorios. Exactamente. Este es un tema que está más o menos cerca de usted, ¿no? A propósito de su ocupación. Sí, tiene relación con los gobiernos regionales, Claro. muy vinculante. Bueno, ahí lo vamos a profundizar. Lo vamos a profundizar, por supuesto. Hablando de profundidades, Magdalena Miller, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, bien, gracias. Sí, oye, es verdad, a mí me gusta ir como a las profundidades de los temas. Yo lo sé, No por eso lo quedarnos en los numeritos. Como ¿Usted iba piensa a que fue un link así nomás, sin sentido? No, fue no. pensado, Sí, claro. me imagino. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Feliz de estar acá. Saludamos al señor Gabriel Alemparte también, por supuesto, listo y dispuesto para una nueva noche de debate. ¿Cómo le va? Traje mi propia barra una vez más, Iván. Sí, Muchas increíble. gracias. No, esto es un tema muy interesante, a mí me apasiona mucho. Quienes hemos trabajado en municipios nos encanta, así que un saludo a Maipú sobre todo, donde me tocó hacer mi trabajo municipal. ¿Tuvo que bailar? No, nunca. No, porque no fue en esa época fue de en los otra bailes, no, fue perfecto. anterior, sí. Muy bien. Como administrador municipal, así que, ¿Cómo hubieran dado bailando bien, yo creo? mira, no se me da tan bien. Así, Muy bien, el que baila con todos y todas es el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal, Francisco? Bravo, ¿Cómo está usted? Una bravo. camisa muy sobria en el día de hoy, extrañamente. Sí, muy buenas noches, Iván. Contento de estar nuevamente partiendo esta semana con ricos bailes de renovación en Sudamérica con la elección del presidente de Ecuador, lo que me tiene muy contento, una renovación en el país que se hacía tanta falta. Así que muy feliz de este inicio de semana. ¿Tuvo enfrentamientos por Twitter durante el fin de semana? No, con estuvo gente? muy tranquilo, muy calmado. Mire, qué bueno. A diferencia de otros fines de semana, lo cual me tiene bastante tranquilo y al mismo tiempo muy preocupado, porque Sí. esos amigos vos que siempre me pasan a saludar. ¿Echó de menos al Lo troll? estoy Sí. echando de menos, entonces no sé dónde están. Ya, Y muy quizás bien. les pasó algo, no sé, un abrazo a todos ellos. Atención, troles de Pancho Orrego. Está diciendo, eché de menos a mis troles. ¿Ah? Ahí tienen un dato como para que se activen más. Paulina Lobos, abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, administradora municipal de Providencia, es candidata por el Distrito 10 y está hoy en Sin Filtros. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema sumamente importante, así que desde ya muchas gracias por esta instancia. De nada, por favor, un placer. Natalia Corrales, trabajadora social, dirigente feminista, fue una de las fundadoras del primer sindicato de trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Valparaíso. Es un tema del cual vamos a conversar. También esa condición. Candidata por el Distrito 7, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. Saluda a las panelistas, los panelistas y a la compañera invitada también. Gracias por la invitación. Quiero partir al tiro por un tema que planteábamos en el inicio, ¿no? Que quizás no es una materia de debate particular, pero quisiera saber cuál es la perspectiva que tienen ustedes. ¿Por qué los alcaldes y las alcaldesas vienen con tanto brillo desde el 18 de octubre a esta fecha? ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué han brillado tanto? Porque conocen la realidad, porque están más conectados, porque desde el municipio es mucho más fácil percibir lo que a la gente le afecta, le importa, lo que las personas necesitan. Por lo tanto, evidentemente los alcaldes mostraron en esta pasada que tienen una lectura más clara de lo que el ciudadano de a pie necesita. Por cierto, pudieron salir al rescate tanto con ayudas sociales como adelantándose, por ejemplo, con medidas que después el gobierno tomó a nivel nacional. Por ejemplo, el cierre de los colegios. Les recuerdo que partió en los municipios. Por lo tanto, y mejor ejemplo, la vacunación, que también se ha hecho a nivel municipal. Yo creo que ahí está una lectura, una sensibilidad que a veces a la autoridad de gobierno central le falta. ¿Y eso es extendido a todos los alcaldes y alcaldesas desde tu perspectiva? La verdad, no creo que sea extendido a todas las alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, creo que también es importante relevar la labor de la y los trabajadores de las municipalidades, quienes son las personas que se conectan efectivamente directamente con la comunidad en las que ejecutan las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, a través de estas trabajadoras y trabajadores, que somos miles, los alcaldes pueden contar, digamos, con esa información. Así es que yo creo que más que brillar los alcaldes y alcaldesas, creo que hay que relevar la importancia de los trabajadores y las trabajadoras de las municipalidades. Le ponemos la ficha a los trabajadores y trabajadoras, entonces ya los alcaldes en mayor o menor medida, pero son los que salen en la tele finalmente y los que hacen el gol en la línea del arco, ¿no? Exacto. Es así, muy bien. Francisco, ¿qué dice la Constitución respecto a las munis hoy? Mira, está regulado en la Constitución a manera general, sí, está en nuestra Constitución, capítulo 14, del Gobierno y la Administración Interior del Estado. Ahí se establece esta típica división de la administración que es regional, con el gobernador hoy en día que lo vamos a elegir, más su consejo regional, los CORE, donde la Natalia ahí tiene algo de experiencia. Claro. Tenemos también la administración provincial, que por ahí pasa muy solayada porque no se toca mucho, no es muy relevante a nivel nacional.
Y tenemos finalmente las municipalidades que, como bien señala nuestra invitada al día de hoy, son sin duda el ente más cercano a la gente. Cuando uno tiene problemas va a la municipalidad, conversa con los alcaldes. Los alcaldes sin duda tienen un conocimiento territorial que es exquisito respecto a otro tipo de candidatos o otro tipo de representativos políticos. Por ejemplo, los diputados, no creo que anden tanto en terreno como los alcaldes. Lo que hace la Constitución es básicamente establecer cómo se va a elegir al alcalde, establecer ciertos principios generales, pero no hace mucho más allá de eso. Lo que sí es importante señalar en esta pasada es que nuevamente la Constitución le encomienda una ley de rango inferior toda la regulación específica, tanto de alcaldes como del Consejo, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entonces esas son materias que son muy relevantes, que están en esta ley orgánica y que a mi parecer, lo he dicho antes de este programa, constituyen lo que se denomina el bloque constitucional, para que no tengamos una Constitución de 6.000 artículos, sino que le vamos dejando esta materia a estas leyes de rango inferior. Temas que son puntuales que yo creo que hay que tratar hoy en día sobre la mesa. Primero, que a nivel municipal es donde se dan los actos de corrupción más grandes. También lo hemos conversado en este programa. Creo que es un tema que tenemos que ver. Financiamiento de las municipalidades y sobre todo hablar un poquito del Fondo Común de Municipalidades y cómo se aplica a raíz de esto el principio de solidaridad que sí está consagrado en la Constitución en el desarrollo equitativo entre las distintas comunas. Y ahí la labor que cumplen comunas como por ejemplo Providencia, Santiago, Las Condes, en el aporte que hacen al Fondo Municipal es brutal. Entonces eso es importante. Quiero partir contigo, Natalie. O sea, quiero seguir contigo, más bien. Porque tú eres creativa, entonces quisiera saber si tienes la impresión que habría que darle rango constitucional a alguna atribución o no de la figura del alcalde o de los consejos de los consejos municipales, etcétera, etcétera. ¿Qué desde tu perspectiva se le podría imprimir a esta nueva constitución a propósito del tema que nos convoca? Yo creo que hay que, en este caso, analizar lo que hoy día tenemos, indicando que hoy lo que tenemos son administraciones municipales, no gobiernos locales. Porque la administración municipal viene a ser la administración de lo que impone la política pública del gobierno central, ¿no? La administra, en este caso, los municipios, y los gobiernos locales vienen derechamente voy a redundar, ¿no? Pero a gobernar, ¿no? Y hay una serie de limitaciones para hacer esta. Una tiene que ver con elementos presupuestarios, pero también de participación y vinculancia con los territorios. Ahora, tú partías indicando por qué los alcaldes, o en este caso los municipios, tuvieron gran relevancia en el estallido social. Y para mí uno de los factores más importantes tiene que ver porque son el reflejo de toda la estructura del Estado que tiene el análisis, ¿no? De lo que pasa en determinados territorios, se refleja a raíz de, incluso voy a dar un dato de un estudio del año 2019 del Observatorio Fiscal de Gastos Públicos, donde este indica que hay un 7,9 de diferencia de per cápita de diferencia entre un municipio a otro, ¿no? Y eso refleja la desigualdad territorial, que se refleja la desigualdad en todo el territorio nacional, ¿no? Y que refleja la desigualdad que está en dicho territorio. Y creo que ahí también hay una serie de elementos que hay que analizar, que uno tiene que ver con el financiamiento, como lo decía. Ahora, el Fondo Comunal Municipal es uno de ellos, que hay que redistribuir, ¿no? Saber cómo hoy día ver la diferencia de un municipio a otro, que no todos tienen el mismo ingreso. También gran parte de los municipios se sostiene y las inversiones que tienen son relacionadas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con los gobiernos regionales, que son fondos que se postulan. O sea, no quiere decir que se haga un proyecto e inmediatamente llegue el recurso, sino que se postula y se compite con otros municipios, y también el fondo, en este caso el Fondo Regional de Inversión Local, que también se compite, y son las veredas, los pavimentos. Entonces hay una suerte de recursos muy, muy reducidos, pero también una competencia entre municipios con muy poco presupuesto. Y eso hace que se administre una precariedad, ¿no? Que se administre, y ahí los trabajadores y las trabajadoras de los municipios tienen ahí una tremenda labor, que también ellos tienen precariedad. La gran mayoría, y con esto termino, de las personas que trabajan en los municipios son, en este caso, a honorario. Y no solamente los municipios, sino que trabajadores del Estado trabajan en su mayoría también con un rol de honorario. ¿Cómo se vive eso internamente, lo que plantea Natalie? Bueno, la condición de esta competencia, ¿no? Para conseguir los presupuestos y lograr finalmente instalar una política pública particular. Mira, creo que tiene que ver también con la capacidad técnica de los municipios en que efectivamente presenten proyectos para adjudicarse estos fondos de inversión pública, ¿cierto? Pero también lo que mencionaba Natalie es muy relevante. ¿Por qué? Porque quienes desarrollan esas políticas y esos planes son trabajadores y trabajadoras que están precarizados, que están trabajando a honorarios, ¿cierto? Cumpliendo jornadas permanentes cuando eso no está permitido, es ilegal. Y estas personas son las que desarrollan estos planes y programas o los proyectos, digamos, que se postulan a través de estos FNDR. Entonces, hay
existe esta, digamos, podríamos decir, disputa entre los municipios más, digamos, vulnerables para competir por estos fondos, pero por otra parte también tienes municipios que a lo mejor no tienen la capacidad técnica ni profesional, porque no cuentan tampoco con la planta necesaria para poder tener estas trabajadoras y trabajadores que efectivamente desarrollen una función pública. Entonces es bastante complejo, nosotros lo vemos, bueno, yo soy de la Municipalidad de Valparaíso, vemos también las diferencias que existen en las postulaciones para fondos de inversión de municipios más grandes en relación a municipios más chicos, ¿cierto? Y eso afecta directamente la calidad de vida de las comunidades y de las poblaciones, como tú inviertes, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con el desarrollo urbano, con proyectos de espacios públicos, pero eso además tiene que ver con cómo tú desarrollas ese proyecto levantando un diagnóstico que efectivamente corresponda a las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Eso también lo hacen los trabajadores que lamentablemente estamos precarizados. Paulina, ¿cómo se ve todo esto desde el Principado, como dicen algunos, de Providencia? No quiero ser despreciativo, pero hay un dicho que dice que, claro, es una comuna que tiene recursos, es una comuna que seguramente hay un montón de cosas que ocurren en otras comunas que tienen menos presupuesto que no se ven. ¿Cómo es en Providencia? Evidentemente en Providencia tenemos una realidad privilegiada. Si tú ves estudios, por ejemplo, el per cápita en Providencia supera los 800.000 pesos por vecino de la comuna, versus lo que pasa en otras comunas del mismo Distrito 10 que nosotros pretendemos representar, donde el per cápita supera por poquito los 200.000 pesos. Entonces, en el fondo, la diferencia es profunda. Yo creo que en esta Constitución sí debemos avanzar en equidad territorial, y yo creo que yo sí difiero de la panelista en cuanto a que no somos gobiernos locales. Yo creo que los municipios sí son gobiernos locales. Existen herramientas importantes como lo son, por ejemplo, las ordenanzas, a través de las cuales se puede regular el uso del espacio público y una serie de otras materias. Por lo tanto, yo creo que es necesario que avancemos en generar una equidad presupuestaria que permita generar una equidad territorial, y que en el fondo entendamos que existen ciertos aspectos que no debieran quedar al arbitrio del presupuesto que maneja un municipio. Por ejemplo, una plaza. Si tú te vas a ver una plaza en La Granja, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con el estándar que tenemos en Providencia, y eso dice relación con que los presupuestos que manejamos son completamente distintos. No creo que tiene que existir un monto fijo para cada municipio, pero sí debieran tenerse en consideración, por ejemplo, la población flotante, por ejemplo, la cantidad de habitantes, y debiera existir un presupuesto similar que permitiera atender esas necesidades, como lo son el espacio público, como lo son también, por ejemplo, la salud y la educación, que dependen de los municipios. Porque, claro, en Providencia podemos tener educación con mejores resultados. Bueno, porque tenemos más ingresos, sí, es evidente. Si tú pones más plata, obviamente el resultado debería ser mejor. Yo creo que es ahí donde tenemos que avanzar en la Constitución. Don Gabriel, Alemparte, ¿cómo llegamos a esa ansiada equidad territorial? Yo creo que desde el punto de vista del bloque constitucional, como bien decía mi amigo Francisco, efectivamente esto está, yo creo que relativamente bien tratado en la Constitución. Ya ha tenido cambios importantes y esos cambios se han visto reflejados. Aquí lo importante básicamente es el tema de la ley orgánica constitucional de municipalidad y cómo se ha ido entrando. Pero un par de temas que creo que son relevantes respecto a los municipios. Primero, los municipios demuestran o son una copia palpable de la desigualdad territorial que tenemos en Chile, y por eso el principio de solidaridad del que hablaba Francisco es tan relevante. Porque si uno analiza los números, por ejemplo, Vitacura tiene un presupuesto de prácticamente 100.000 millones de pesos. La Pintana de 30.000 millones de pesos. Estoy solo analizando presupuesto municipal. Y la comuna de Ercilla, foco del conflicto mapuche, tiene 2.000 millones de pesos de presupuesto anual. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia muy brutal. Diferencia además que se expresa en el territorio también con elementos tales como los servicios a los que se acceden. Yo sé que es cierto que aquí los municipios no tienen una gran relevancia, pero sí la tienen a la hora de ir conectando ciertos servicios privados o públicos que se dan en la comuna. Por ejemplo, en Las Condes hay 24 supermercados, en Cerro Navia hay 2. Hay 114 farmacias en Las Condes, hay 2 en Cerro Navia. En educación hay 224 establecimientos educacionales en Las Condes, mientras que en Cerro Navia hay 11, en salud hay 459 en Las Condes, 5 en Cerro Navia, y en sucursales bancarias tenemos 144 en Las Condes y 3 en Cerro Navia. Desde el punto de vista del índice de la calidad de vida, que es otro índice que se ha medido, que lo ha medido muchos años la Católica, Vitacura tiene un índice de calidad de vida de 75.29, que es medido sobre un 100, ¿cierto? Luego viene Santiago en el número 16, Vitacura el número 1, Santiago el número 16 con 59 puntos y La Pintana el número 99 con 38. Entonces, el primer tema es la evidencia de esa desigualdad territorial. Lo segundo, el tema de probidad y transparencia. Aquí un tema donde sí la Constitución o
o el bloque constitucional que se derive de la reforma, o más bien de la nueva constitución, va a tener que reformar con mucha fuerza para entrar en la probidad. Lo tercero es la eficiencia en los municipios y también la protección a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores honorarios en los municipios que viven una inestabilidad bastante grande. Entonces yo creo que esos son elementos. Y lo cuarto, hay un elemento también de desigualdad territorial al interior de los propios territorios de los municipios. Esto ocurre mucho en regiones. Por ejemplo, si uno mira en la comuna de Coquimbo, hay una permanente tensión con, por ejemplo, localidades como Tongoy o Guanaquero, que han exigido su propia independencia como municipio. Esto es porque el centralismo no solo se da a nivel de Santiago, claro, sino que también se produce a nivel de la capital comunal, provincial y regional. Entonces también ese otro elemento que vamos a tener que mirar con... Y el último, solo para terminar, el Fondo Común Municipal como un elemento fundamental para poder equilibrar este principio de solidaridad. Va a haber que repensarlo de alguna manera. Quedan varios temas planteados para el próximo bloque. Magdalena Miller, quiero escucharte antes de cerrar y partir con las candidatas el próximo bloque. Sí, mira, más que constatar inequidades territoriales, que es evidente que existen y no dependen de los municipios, salvo por los fondos comunes, pero en el fondo la municipalidad está en un territorio con la realidad que le toca, en el fondo. Entonces yo no creo que hayan querido culpar de alguna forma a las municipalidades por esta característica. Pero yo creo que, me imagino que vamos a entrar al tema corrupción, que es como lo fundamental en este tema. Yo pienso, por todo lo que he investigado, lo que me ha tocado, que los alcaldes de pronto se convierten como en unos pequeños emperadores, sin mucha fiscalización por parte de nadie. El Consejo Municipal no tiene muchas facultades para fiscalizar. Muchas veces son denostados los consejos municipales. Sé del caso de Barnechea y del caso de Valparaíso, en que los alcaldes llegaban como patrón de fondo, denostando, riéndose del informe de tal concejal. Entonces, eso es muy grave y eso, a ver, no creo que pase por la Constitución, me imagino, pero sí por leyes que favorezcan la transparencia y el funcionamiento adecuado. Existe transparencia, pero las páginas, es verdad, las páginas de la municipalidad dan información, pero es difícil de repente comparar esas informaciones. Se gasta tanto en basura, pero ¿cuántas toneladas sacas de basura? No está actualizada. No está actualizada tampoco. No cumplen con la ley de transparencia. Exacto. Nosotros lo hemos corroborado un montón de veces. En el caso de la dotación de personal, nunca está actualizada. Cuando tú pides la información, te dicen que vayas a la página. Yo entraba a CINIM, la página de CINIM, para ver cuántos, en el caso de nosotros honorarios, somos, y no está actualizada, y el gobierno tampoco tiene idea cuántos trabajadores y trabajadoras tienen, qué calidad. Entonces, los municipios no cumplen con... Falta mucho por ahí, sí, ese es mi tema. Tenemos otro tema entonces para cortar en el segundo y tercer bloque de este programa. Conversamos de municipalidades, gobiernos locales. Algunos dicen que sí, que es un gobierno local. Otros sostienen que no da para convertirse en un gobierno local, que simplemente son administradores. Bueno, será parte del debate también. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. ¿Qué más cómodo? Imposible. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Y quiero contarte que en Eclean Chile puedes comprar tus productos de sanitización y cuidado personal con excelentes precios y variedad, sin salir de la casa. Ingresa a la www.ecleanchile.cl, selecciona los productos que requieras para poder combatir el virus y sanitizar tus espacios. Una mascarilla como esta, por ejemplo, la que usamos todos en Sin Filtros, las puedes encontrar en Clean Chile, y Magdalena Miller es una modelo absolutamente inigualable para mostrar la calidad y comodidad de Eclean. Son cómodas, ¿no? Sí, apenas se sienten. Es verdad, mejor que andar tan tapado, y además después nos ponemos, además la otra, hay que decirlo. Bueno, claro, por supuesto. Sí. Cuando nos vamos al corte, por Exacto. ejemplo. Que viene a continuación. Hacemos la pausa y seguimos con más. Hacemos la conversación de Sin Filtros. El Chile constituyente, el Chile que viene, se debate acá en vivo. Ya seguimos. Ya volvemos.
mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año, desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Seguimos conversando esta noche en Sin Filtros. Hablamos de municipalidades, gobiernos locales. Han salido varios temas acá. Equidad, ha salido el tema del financiamiento, el tema de la corrupción, que preocupa a muchos, a algunos de nuestros panelistas y también a nuestras invitadas. Ambas candidatas por el Distrito 10, ¿no? No. No. Yo voy por el Distrito 10. Distrito 10. Sí. Yo soy candidata claro. del Distrito 7 de Quinta Costa, la lista de movimientos sociales, Poder Constituyente a toda costa. Aprovecho de mandarle un saludo a mis compañeros y compañeras. Muy bien, un saludo a todos. A todos y a todas. Quiero partir contigo, Pancho. Tú querías meter un pelo a esta sopa. Que ya detectamos que hay 2 grandes temas, ¿cierto? Un tema del financiamiento y otro tema es cómo se gastan esas lucas y lo que conlleva la corrupción. Me quiero dedicar un poco al primer tema, para que lo conversemos con la invitada del día de hoy, de ver cómo se financian las municipalidades, para que la gente también en su casa entienda por qué hay menos plata en unas municipalidades que en otras. Entonces, cuando uno revisa la glosa del presupuesto de la nación, tú no vas a encontrar una glosa específica que va a decir a tal municipalidad le toca tal cantidad de plata. Las munis no se financian así. Las munis se financian a través de otros mecanismos, contribuciones de bienes raíces, pago de patentes comerciales, el famoso permiso de circulación, que debe ser muy importante para municipalidades como, por ejemplo, San Miguel. Ese tipo de municipalidades viven mucho de eso, y la plata que se entrega a través de subdere, ¿cierto? Entonces lo que hay ahí es una postulación a ciertos fondos públicos que va a depender mucho de, como señalabas tú, de la capacidad técnica que tengan los equipos territoriales de la municipalidad, porque lo que se hace es competir. Y a eso hay que sumarle este fondo comunal de municipalidades, que básicamente las municipalidades que más plata tienen lo meten ahí, pero ellos también después tocan un poquito de vuelta, porque es todo proporcional. Entonces, si yo me quisiera meter en el detalle, esto es para conversarlo con las candidatas, ¿cómo hacemos que las municipalidades tengan, bajo la lógica de funcionamiento actual, un mayor nivel de ingresos, sabiendo que principalmente esto proviene de, por ejemplo, contribuciones de bienes raíces? Y sabemos que en las comunas más pobres los inmuebles están exentos del pago de contribuciones, porque la mayoría de ellos están bajo los 33 millones de pesos, que es lo que significa pagar la contribución. ¿Están dispuestas, por ejemplo, a subir los impuestos en Chile para que las municipalidades tengan más dinero, o creen que esa es una mala medida, como yo sostengo que es una mala medida, y hay que ver otro tipo de mecanismos, como por ejemplo que las municipalidades que más tienen se pongan un poquito más la mano en el bolsillo y empiecen a distribuir un poquito más de plata? Porque esto en el fondo, si queremos tener mejores servicios, pasa por plata. Entonces, ¿Qué clásico, Pancho Orrega, cómo condiciona la respuesta? Ya es un ejercicio clásico. Oye, pero las municipalidades con más recursos sí se ponen bastante en ese fondo. A ver, quiero partir contigo. 65%. Sí, bueno, lo primero es que las municipalidades, por lo menos en Providencia, más del 40% del presupuesto viene de las patentes comerciales. Y evidentemente uno se pregunta por qué las empresas quieren ponerse en una comuna como Providencia y no quieren estar en una comuna como La Pintana. Bueno, tiene que ver con lo que ya se decía acá, el acceso a servicios, la conectividad, el flujo y una serie de otros factores. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que el camino no va por subir los impuestos, yo creo que el camino va por una lógica distributiva distinta, porque hoy día nosotros, por cierto, ponemos un porcentaje de la recaudación en el Fondo Común Municipal para que se distribuya, ¿verdad?, conforme un criterio de asignación que uno ve en relación a la cantidad de habitantes, ¿verdad? Bueno, ese mecanismo se tiene que ampliar y se tiene que mejorar, porque subsisten diferencias tremendas, o por ejemplo, uno se pregunta... ¿Se tiene que ampliar? ¿Te refieres a que las comunas que tienen más lucas pongan más en el fondo? Yo creo que podríamos llegar a ese evento, pero antes de eso tenemos que preguntarnos, por ejemplo, Antofagasta, que es una comuna que tiene un tremendo presupuesto, no participa en el Fondo Común Municipal. Entonces yo creo que el primer análisis es ver, porque cuando se creó el Fondo Común Municipal se pensó en estas comunas que son las que tenían unos mayores presupuestos, pero eso no se ha actualizado. Entonces yo lo primero que haría sería mirar otros presupuestos y ver que otros, por ejemplo... ¿Por qué, por ejemplo, Antofagasta? ¿Es porque tiene las patentes mineras y eso no se considera en ese fondo solidario? ¿Por qué no entra? No, porque la ley define solamente algunas comunas
comunas que van a aportar al Fondo Común Municipal y Antofagasta no está. Ajá. Entonces lo que yo digo es, en primer término tenemos que sentarnos a pensar qué comunas aportan y qué otras comunas deberían aportar. En segundo lugar, tenemos que mirar que esa lógica distributiva no está siendo suficiente. Y en tercer lugar, yo creo que esta lógica de los fondos regionales concursables deberían tener una lógica de asignación por necesidad y no por concurso. Si no podemos concursar y depender de la capacidad técnica, como decía la compañera acá, de los equipos para asignar, por ejemplo, la realización de una plaza si es espacio público. Entonces, hay aspectos que yo creo que no deberían ser concursables. De ahí en adelante, por cierto, a lo mejor tecnología, innovación, concursémoslo, me parece razonable. Y apoyémonos entre las municipalidades con convenio, ayudando con equipos más técnicos. Pero no podemos tirar a concursar lo que significa la construcción de una plaza, lo que significa el mejoramiento del espacio público, lo que significan las luminarias, por ejemplo. ¿Te fijas? Las luminarias, bueno. Se las dejé. Podemos hablar de corrupción, pero un punto. Antes de corrupción, quiero decir que eso que acabamos de hablar, de que Antofagasta, por ejemplo, no está en esas comunas que aportan, es parte de las arbitrariedades y es parte de las complicaciones. Espera, las municipalidades tienen como 14 leyes que les influyen en su funcionamiento. Entonces, pero además, parte de lo que la gente necesita es entender para tener cercanas a estas instituciones. Lo que pasa es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paulina. Paulina hizo un muy buen análisis de lo que faltaría, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con ella que hay que volver a redefinir en la ley orgánica. Pero la ley orgánica tiene un problema, es un problema de técnica legislativa. Dice, las municipalidades de Santiago, Loarnechea, Vitacura, tiene que, en el Fondo Común Municipal tiene que empezar a aportar desde el momento en que tu presupuesto pasa un límite. O sea, desde el minuto que Antofagasta subió de los 50.000 millones de pesos, inmediatamente tiene que aportar una parte. No puede estar, hay que redefinir eso. Natalia, quiero conocer tu percepción, si compartes las medidas de tu compañera acá, de tu contrincante. No, contrincante es mucha palabra, de tu compañera aquí. No, todavía no. Yo creo que tenemos que recordar, me hiciste acordar por Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo, digamos, acusada por corrupción, alcaldesa que no quiso pagar el postnatal de las trabajadoras a honorario, ¿cierto? Nuestras compañeras terminaron sin trabajo con sus bebés en brazos. Entonces esta alcaldesa de la derecha, digamos, está cumpliendo el último recurso de a ver si pueden salvarla, pero es insalvable. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ya que tú querías hablar de corrupción, ahí hay una señora muy corrupta. O sea, no hay nada que hacer creo que los municipios, estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que ir repensando la forma en que se financian los municipios, y los municipios tienen que tener otra forma también de más autonomía, digamos, económica. Pero también pensemos en la redistribución de las riquezas, no solamente en cómo localmente se pueda financiar un municipio. Estoy de acuerdo con la solidaridad, ¿cierto? Con que la mayoría de los municipios, pasando cierto ingreso, tenga que aportar, digamos. Hay municipios rurales que no pagan contribución en la mayoría de los terrenos, por lo tanto no tienen ingresos. Pero también pensemos en la redistribución de las riquezas, en socializar las riquezas, compartamos las riquezas, y acá en Chile tenemos grandes empresarios, grandes empresas que precisamente no pagan los impuestos que debiesen pagar y que debiesen aportar, digamos, a estos fondos, porque finalmente lo que estábamos diciendo en un principio, los municipios son las instituciones encargadas de ejecutar las políticas. Tenemos el puerto, nosotros tenemos zonas portuarias en Valparaíso, la región de Valparaíso es una zona portuaria, una zona de sacrificios, digamos, y en que estas empresas que sacrifican la vida de las comunidades no aportan tampoco al financiamiento de políticas públicas en el territorio. Entonces, creo que también en clave constituyente debiésemos hablar de cómo redistribuimos las riquezas igual, ¿cierto? Cómo las socializamos y las compartimos. A ver, indicar solamente que en Valparaíso, una municipalidad pobre, tenemos el puerto, que son los FONAPEM, que hoy día coinciden, que son los más ricos de Chile, ¿no? Y Valparaíso es muy pobre. Entonces ahí claramente ahí vemos la desigualdad territorial, y que tiene que ver también con las otras formas de impuestos, como bien lo decía Natalia. Ahora yo creo que también hay que abordarlo de entender que también las municipalidades debiesen pensar, y acá está el debate, ¿no?, en esta nueva constitución, de cómo deben tener nuevos ingresos, ¿no? Porque los ingresos que hoy día tienen, muchos de ellos se han aplazado a raíz de la pandemia, y los municipios se han empobrecido mucho más. El ejemplo de ellos no solamente Valparaíso, San Antonio, en la región metropolitana, muchos municipios. Entonces creo que también hay un punto, y creo que también cuando hablamos de autonomía, y ahí el punto para mí que no son gobiernos locales, sino que son administraciones, es porque hoy día, por ejemplo, las municipalidades no pueden tener empresas
la creación de empresas por parte de ellos, ¿no? Que en este caso le asigne mayor dinero o ingresos que las para municipalidades poder... sean dueñas de Exacto, empresas. creo que también es un punto que hay que poner sobre la mesa. Disculpa, sí, o sea, para ejecutar proyectos de viviendas sociales solamente. Claramente. Como Sí, entidad también. patrocinante. Ajá, y no, sabemos pero que espérate, figura, pero o sea, espérate. como no es la misma. Paulina, espérate, tú querías plantear otra Sí, salvedad. yo creo que también falta mucho conocimiento a veces porque, por ejemplo, las municipalidades pueden conformar asociaciones en ciertas temáticas. Nosotros conformamos una asociación en materia de seguridad y hoy en día nos hicimos cargo de la explotación de los estacionamientos en superficie, llamados como parquímetros, y de esa forma evidentemente estamos mejorando la recaudación de ingresos para la municipalidad. Figuras existen, la ley sí otorga las figuras, lo que pasa es que es necesario, no, por eso te digo, no es pero sí existen figuras. Mucho antes que poner el foco en redistribuir las riquezas, que yo creo que sí es importante en los términos municipales, mucho antes que eso hay que preocuparse de sacar operadores políticos, de sacar contratos truchos, de funcionarios que sobran. O sea, ese es el gran temazo de la municipalidad. No, lo otro vendrá por añadidura. O sea, creo que eso es mucho más importante. ¿Sobran muchos funcionarios? Yo creo que no corresponde, y en ese sentido pido un poco respeto también por las y los trabajadores. Cuando se trata de que son trabajadoras y trabajadores que sobran. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia despidió el 2019 300 trabajadores y trabajadoras, 44 personas que trabajaban, que llevaban 11 años, profesoras que llevaban 11 años trabajando en horario. Pero esta situación, que no hace nada. Esta situación da cuenta de las condiciones de precariedad en las que funcionan las instituciones públicas, en que tú llevas años trabajando y en cualquier momento te pueden despedir. Ahora, tú no puedes decir que hay 300 operadores políticos. En la Municipalidad de Valparaíso trabajamos casi 500 trabajadoras y trabajadores honorarios. Y no todos y todas somos operadores políticos. Pero evidente, entonces, saquemos la grasa. ¿Cuál es la forma en que nosotros debiésemos resolver este problema? Es primero, hablando en clave constituyente, entonces garanticemos el derecho al trabajo estable, el derecho al trabajo decente, que el Estado cumpla con los tratados que ha ratificado ante la OIT, porque es un tratado que el Estado ratificó, por favor, ¿cierto? Saquemos la grasa. Entonces, el punto es que los trabajadores y trabajadoras no son grasa, son personas que están trabajando y que lamentablemente no cuentan con las garantías y los derechos laborales necesarios porque la ley no se los permite, porque la Constitución actual permite esta flexibilidad laboral, pero tenemos que garantizar el derecho al trabajo estable y tenemos que darle dignidad y valor al trabajo de las y los trabajadores. Hay pocos funcionarios. En la somos 500, imagínate, son 500 trabajadores. Más 2.000 de la corporación municipal. Hay como 4.000 funcionarios en total en la Municipalidad de Valparaíso. Pero eso es lo que es la ley de plantas. Es que tú tienes que revisar la ley de plantas municipales y cuántos funcionarios permite este municipio que estén en esas condiciones, ¿ya? Por eso, entonces, que cuando se permitan, todos vengan acá, bienvenidos, no, la ley sueldo. es de acuerdo a la ley. Ahora, lo que está realmente digamos, contrario a la ley, es que existan trabajadores y trabajadoras a honorarios cumpliendo funciones permanentes. Yo llevo 9 años trabajando, no soy una operadora política, no me considero grasa, mis compañeras y compañeros tampoco. Es que yo no te he dicho a ti que eres entonces grasa, no puedes decir, quitemos la grasa, porque lamentablemente tú estás generalizando. Los operadores políticos no son la mayoría, digamos. Entonces, creo que tienes que ser un poco más respetuosa con las y los trabajadores del Estado. Yo creo que acá se han tocado varios temas. De partida no fueron 300, fueron 204. Sin menos, igual son hartos. Los exfuncionarios que estaban en horario, efectivamente. En segundo lugar, solo hacer una precisión. Cuando hablamos de grasa también no seamos tan cutis de porcelana. Tiene que ver con una expresión que es cuando uno limpia un proceso, ¿verdad? Uno dice que uno despeja la grasa porque eso hace que el proceso sea más eficiente, sí, ¿ya? Pero... Como para que no lo tomemos lo personal, creo yo. ¿Ya? Depende del corte igual, ¿ah? Como yo digo que hay cortes que son mejor con grasa que sin grasa. Lo tercero, yo acá les quiero poner ejemplo. Nosotros cuando llegamos a la Municipalidad de Providencia, el presupuesto destinado a inversión en la comunidad eran 2.800 millones. De un presupuesto libre de disposición municipal de 80.000 millones de pesos. Porque ya habiendo descontado lo que se va al Fondo Común Municipal, habiendo descontado lo que se va a Salud y Educación. Cuando tú dices 2.800 millones de un presupuesto de 80.000, algo estamos haciendo mal. Por cierto, algo estamos haciendo mal. Nosotros empezamos a limpiar procesos. No vamos a hablar de gente, sino que vamos a limpiar gastos que eran innecesarios. Celulares, vehículos, asignaciones, viáticos, que la tarjetita de uniforme, que nosotros, un montón cuando de cosas, nosotros dice la actual administración. Los gift cards. Un montón de cosas que logramos ir despejando
porque efectivamente sobrecarga el aparataje estatal. Por lo tanto, uno tiene que buscar un equilibrio entre ser eficiente y ser respetuoso con los derechos de los trabajadores, pero no podemos irnos a ninguno de ambos extremos. Nosotros logramos generar, al término de la gestión, una inversión en la comunidad superior a los 8.000 millones de pesos, entre lo que logramos ahorrar y lo que logramos también con fondos regionales. Por lo tanto, tú dices, tenemos más plata, objetivamente, ¿por qué la municipalidad lo hizo bien? ¿Porque tuvo más plata? No, la verdad es que no hemos tenido más plata, hemos tenido menos. De hecho, ¿por qué tuvimos que despedir a 204 personas? Porque fue una situación dolorosa. En el mes de abril nosotros proyectamos los ingresos y nos dimos cuenta que si no tomábamos decisiones extremas, en septiembre no íbamos a tener plata para pagarle a nadie los sueldos. Supongo que la demanda la perdieron. A nadie. Porque la mayoría de las demandas que nosotros hacemos las trabajadoras y trabajadores honorarios las ganamos. Y quien paga esa indemnización por años de servicio finalmente son los municipios. Entonces el problema de esta precariedad laboral es que también genera un gasto a la institución y al Estado, porque el Estado es quien paga esta indemnización. Francisco. Estamos hablando de corrupción y se han tocado 3 ejemplos que son muy palpables. Yo creo, parto siempre con el mismo principio, hay que condenarlo de forma transversal y hay que dejar que las instituciones funcionen. ¿Ya? Habiendo dicho eso, tenemos por ejemplo el caso de Karen Rojo en Antofagasta, una candidata alcaldesa independiente que pololeó mucho con la UDI, que pololeó mucho con Renovación Nacional, pero que terminó apoyando la candidatura de Guillet para la presidencial. Entonces, más transversal no podía ser. Tenemos el caso de Providencia, donde efectivamente hay demandas de por medio, hay un desfalco de 6.000 millones de pesos, hay 3 personas formalizadas, dentro de ellos RD, se gastó harta plata ahí, Rosenberg está hoy en día formalizado, solamente en educación se perdieron 1.600 millones de pesos y esa es la herencia que dejó José Barrazo en ese municipio. Valparaíso, por lo demás, también es un muy buen ejemplo de cuando se hacen las cosas mal. Hoy en día tenemos a la Contraloría metida sobre el municipio de Valparaíso diciendo que hay 500 millones de pesos que se pagaron por trabajos que no se realizaron. Y eso hay que dejar que las instituciones funcionen. Ahí hay trabajadores, disculpa que te voy a hacer un paréntesis, ahí en ese programa hay trabajadores, hay un trabajador que lleva más de 20 años boleteando, trabajando para el Estado, un arquitecto que lleva años trabajando, hay otros compañeros que también. Entonces, yo también he boleteado toda mi vida. El punto es que cuando hablemos de corrupción, etcétera, también tenemos que entender bien lo que pasa. Aquí, dentro de este programa, hay personas que llevan años boleteando para la municipalidad, trabajando desde las administraciones anteriores. Entonces, con esto termino el punto. ¿Pero eso te parece que justifica hechos de corrupción por el hecho de estar en esa condición laboral? No, obviamente no. Solamente quería aclarar el punto. Claro, aclarar el punto. Pero personal y no lo hemos llevado para allá. Solamente el punto. A nombre de la municipalidad. No, no sé. Lo que pasa es que, mira. Es que tú hablas de eso. Disculpa, yo te lo tenía que aclarar. Disculpa que te haya interrumpido. Te lo tenía que aclarar porque yo soy presidenta del sindicato de trabajadores y trabajadores honorarios de la municipalidad. De un problema. Solo por eso te lo quiero aclarar. Interrúmpame cuando usted quiera, no se preocupe. Está súper bien. Yo lo voy a interrumpir de vuelta en algún momento, así que no se preocupe. A lo que voy yo, que finalmente acá nuevamente toquemos esta institución que es chuta, que es importante, que es la Contraloría. Dejemos que las instituciones funcionen, veamos cómo salen todos los sumarios administrativos, veamos qué tiene que decir la Contraloría, porque como lo dije en un programa pasado, son más de 250 investigaciones que ha realizado la Contraloría respecto al municipio y ya vimos que en Chile son 350. Bueno, pero mientras esperamos que lo que resuelva, digamos, conversemos acá, debatamos acerca de corrupción, porque si esperamos... Pero claramente hay que resolver el problema de la corrupción. Es decir, que la corrupción se condena del sector que sea. Claramente. A propósito de municipio, Gabriel, en parte voy contigo. A propósito de municipio de corrupción. Yo fui administrador municipal de Maipú durante 3 años y director jurídico en un momento muy complejo durante la administración del exalcalde Alberto Undurraga, donde efectivamente tuvimos un municipio que terminó, un consejo municipal que terminó imputado y que todavía está en juicio por el caso KDM La Basura, ¿no? Fuimos nosotros mismos quienes denunciamos la situación que se había producido con concejales de todos los colores. Aquí era graneado. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay un montón de elementos para combatir la corrupción. Primero, concuerdo con Francisco plenamente en el tema de Contraloría y dejar que la Contraloría actúe con más fuerza y con más rigor sobre los municipios. Segundo, creo que el tema de subir o bajar impuestos, creo que antes de eso hay que modernizar los municipios. Yo ahí concuerdo con Paulina en el punto. Yo creo que nosotros también lo hicimos en Maipú y de repente cuesta mucho tomar decisiones e ir limpiando ciertos programas o haciendo ciertas cosas para que la acción del municipio llegue directamente a las personas.
¿Qué es lo que no ha pasado en la actual administración de Maipú con Katy Barriga? Porque esto es transversal. Si aquí yo no quiero nombrar a Katy Barriga porque sí, me molesta tanto la cara en rojo, me molestan las luminarias de Recolet, me molestan todos los que... Y de verdad a mí me ha tocado estar en un momento donde tú tienes que votar un contrato de la basura que requiere de 2/3 del consejo por el monto y porque traspasa el periodo del alcalde, y resulta que hay un consejo al frente tuyo que bloquea y uno sabe por qué está bloqueando el contrato. Y efectivamente tienes que contratar con el siguiente contrato, que es más caro y que va en desmedro de las personas. Entonces, la Contraloría, el ejercicio de una función fiscalizadora más fuerte al interior de los municipios también. Hay que reforzar las contralorías internas de los municipios. Y también hay que, creo yo, en los municipios hay que dar una mayor fuerza a la capacidad también de hacer alianzas entre el mundo público y privado. Yo creo mucho en eso. Nosotros en Maipú instalamos con el alcalde Undurraga una política del abrazo, que le llamábamos, simulando el abrazo de Maipú, digamos. Pero esta idea de abrazarse... Yo pensé que era la fiesta de los abrazos y dije, no, esa es otra. Suena raro. Esa es otra. Pero en el fondo, esta idea de los números que yo mostraba hace un rato respecto de la falta de servicios, los municipios también pueden atraer servicios si ofrecen ciertas cosas a el mundo privado, y ahí hay que darles mayor autonomía también. Voy a hacer la pausa y a la vuelta vuelvo contigo, Natalie, con nuestras invitadas, por supuesto. Conversamos hoy sobre municipalidades y creo que el tema de la corrupción es el que todavía está un poquito pendiente. Quiero que conversemos con nuestras invitadas de hoy, que están muy cerca al gobierno regional, para hablar de qué tipos de corrupción son las que habitualmente se dan al interior de las municipalidades, para que a usted le quede absolutamente claro de qué se trata esto y de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Nos activamos con el 2x1 de WOM. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes, desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis por un año. Nadie te da más. WOM es parte de la conversación de Sin Filtros. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger. Las mejores hamburguesas de carne Angus natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium. Síguenos en Instagram también, Bite Me Organic Burger. Mientras se ríe el productor, sabemos que vienen las elecciones, 15 y 16 de mayo. Todavía está la fecha, ahí está la anterior. Increíble. No solamente elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas incluso de cada uno y una de ellas. Para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Y saludamos, por supuesto, tírala. Saludamos, por supuesto, a Las Tinajas, que no se ha caído nunca de mi mano. Espero que no se caiga nunca de su... ¿Cómo se llama donde uno guarda las cosas en su casa? Despensa. Muchas gracias. Muy bien. Punto para ti. Las Tinajas, naturalmente alcalina. Es el agua que nos hidrata acá en Sin Filtros a nuestros invitados, invitadas y, por supuesto, al panel. Todo, Miguel, te la tiro fácil. Ahí está. Muy bien. La pausa, seguimos conversando de municipalidades, hablamos de corrupción en minutos nada más. Vamos y volvemos. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a WOM con 2 planes y paga solo 1 por todo un año, desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña.
viendo la pausa con nuestros importantes auspiciadores. Seguía el debate acá, así que el debate, conversamos de municipalidades. Mire, sigue atrás el debate, sí, es increíble. Magdalena Mírez levanta la mano, quiere partir. Natalia Corrales, candidata por el Distrito 7. Paulina Lobos, candidata por el Distrito 10, nos acompañan en el día de hoy. Hablamos de municipalidades, de gobiernos locales, y quiero que hablemos en estos minutos que nos quedan, que no son muchos, por eso les pido que sean sintéticas lo más que puedan. Hablemos de corrupción, justamente, que es un tema que apareció ahí, que ha cruzado todo este debate, sin duda. Y claro, las personas en la casa dicen, ¿cuáles serán las formas más clásicas, usuales de corrupción en las MUNI, ¿no? Y cómo se puede evitar que esto siga pasando, porque por ahí es por donde se fuga, ¿no? A ver. Bueno, una de las formas, vamos así como... veamos las formas en que hagamos una clase, señora, le vamos a contar cómo los municipios roban. La forma más, bueno, claro. Que hay muchas personas que no saben, digamos. Sí. Bueno, en general, lo que comentabas tú, por ejemplo, los proyectos que se van a ejecutar, en que hay adjudicaciones de licitaciones por trato directo, ¿cierto? Es que se hacen licitaciones y estas licitaciones quedan desiertas. Y entonces los municipios hacen este trato directo con empresas que incluso muchas veces son empresas objetadas que no pagaron multas anteriormente, que a lo mejor no pagaron las imposiciones de sus trabajadoras y trabajadores, que no cumplieron los plazos, que a lo mejor hubo una extensión de plazo en esa ejecución de obra. Y aún así se adjudican estas licitaciones. ¿Y eso pasa por tu escritorio? ¿Cómo? ¿Tú lo ves pasar este tipo de cosas así? O sea, por mi escritorio no pasa porque no soy tan importante. Pero en la mayoría de los municipios esto lamentablemente es algo que ocurre y que no está regulado. Por ejemplo, en los escritorios de los que hemos sido administradores municipales pasa, porque somos nosotros que firmamos. Claro, ustedes autorizan. Y te digo cómo lo combatíamos en Maipú. Al final establecimos una regla de oro, que fue la única regla de oro que nos permitió combatir la corrupción de una manera que, desde el punto de vista de la eficiencia, no es la mejor, pero desde el punto de vista de la transparencia es la mejor. Cuando había una licitación siempre era el más barato. Y uno podría decir, bueno, pero a lo mejor los juguetes de Navidad, si uno los licita, y pucha, de repente no son los mejores, uno le gustaría tener siempre los más baratos. No. Porque esa regla de oro que estableció mi alcalde, me acuerdo perfecto, un día yo le cuestioné, le dije, ¿por qué no entregamos mejores regalos de Navidad? Tan malo, es el más barato. Porque cuando yo tenga que ir por la basura, cuando tenga que ir por las luminarias, lo que va a pasar es que me van a decir, no, pero es que técnicamente la luminaria es mejor, y ahí empiezan las subjetividades. A ver, pues lo que pasa es que ¿qué otro espacio? Eso es efectivo, pero se queda corto. Mi economista, que va un poco más en profundo en las cosas, me ha enseñado a estudiar los modelos de negocio. Detrás de los modelos de negocio que unas bases de licitación tienen, existen muchas formas de generar corrupción. Por ejemplo, cuando tú ves los requisitos y dice, se pide una garantía de 100 millones de pesos. Bueno, dejaste fuera todas las empresas nuevas. Cuando te dicen, por ejemplo... te voy a poner un ejemplo clásico que nos tocó una vez con canchas de fútbol. Otro lugar donde hay opacidad. Canchas de fútbol, luminaria y basura, siempre pongan ojo. En canchas de fútbol, lo que decían las bases, curiosamente llegaron a mi escritorio, las bases yo las miro y dice un plazo para tener el stock de instalación de la cancha de fútbol, 30 días. Entonces uno, si va al modelo de negocio, que es lo que dice muy bien Paulina, y mira qué empresas tienen un stock para instalar una cancha de fútbol en 30 días, una. Claro. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay... se iba a licitar y por lo tanto le pasaron el dato antes. O sea, formas existen un montón. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, meternos muy fuertemente en los modelos de negocio, mirar muy bien cuando resulta que llega una sola empresa. Esa es el típico caso. Por ejemplo, luminarias, nosotros lo detectamos así, porque después de haber hecho todo el proceso de postulación, las bases, llegamos con la evaluación, que nos ayudaron desde el ministerio a hacer esta evaluación, y nos dicen llegó una sola empresa. Y nosotros dijimos, se presentaron eran 3 empresas y llegó una sola que cumple todos los requisitos técnicos. Se te parece como el bombo fica que lleva dentro, ¿no? Es misterioso, ¿no? Llama la atención. Bueno, esto no solamente pasa en los municipios, que son cosas específicas que solamente uno lo puede dar y de ahí milagrosamente solamente es una empresa, que después nos damos cuenta que también tiene un historial pero con diferentes root, porque suele pasar eso. Y esto no solamente no solamente pasa en los municipios, sino que también pasa en los gobiernos regionales, ¿no? Donde muchas veces nos damos cuenta que hay un
un camión X con X características y solo una persona puede o una empresa puede entregar aquello. Claro. Y ahí nos damos cuenta Clásico. y también, y ahí vamos con los casos que muchas veces son vinculados también a sectores políticos, ¿no? Y que ahí se da todo este panorama que es lo que estamos hablando hoy día de corrupción. Nos queda muy poco tiempo, Pancho. Ahí donde yo creo que el tema es transversal. Por ejemplo, el caso del COM de Luminaria es muy decidor. Son 22 municipalidades que están siendo investigadas. Sí. Hay municipios de todos los colores políticos. Las diferencias del pago de adquisición e instalación de la luminaria en Providencia creo que es de 150 pesos, cuando en Recoleta estamos hablando de casi 800 pesos. Si eso no te suena es porque claramente no quieres verlo sonar. ¿Ya? Eso está muy palpable. Entonces, ese tipo de casos son claramente condenables, pero esos son los casos graves. Por ejemplo, tenemos KDM, tenemos Itelcom, tenemos otros casos de soborno, pues también están los casos de corrupción que no son de plata, pero que igualmente afectan la fe pública. Por ejemplo, lo que pasó también en Providencia cuando la alcaldesa Josefa Errázuriz presta el edificio para celebrar un matrimonio, es igual de condenable que cuando la alcaldesa de Maipú se va a bailar con los funcionarios a una repartición municipal. O baila arriba del auto municipal. Exacto. Entonces, quizás esos casos no son tan graves en lo que es platita, pero yo creo que afectan de la misma fe la fe pública. Y para mí la defensa de la fe pública, de que las instituciones funcionen bien, es fundamental. Pero y ahí se nos queda Entonces quiero una palabra de cada una, muy breve, al final, para terminar, ¿no? Con respecto de este tema. ¿Hay que consagrar constitucionalmente algo respecto del funcionamiento de las municipalidades, te parece? ¿O con leyes de segunda línea, digamos, se puede, mejorar y arreglar todo lo que hemos discutido acá? Creo que lo que hay que consagrar, que tiene que ver con los municipios, es la redistribución del poder, ampliar las formas de participación de los territorios en las decisiones locales, ¿cierto? A través de mecanismos de democracia directa, ya sabemos los plebiscitos, el plebiscito revocatorio, para que estas autoridades que no cumplen con el mandato puedan ser removidas, y también que exista dentro del tema constituyente el financiamiento, ¿cierto? Que exista una reestructuración de la forma en que vemos los municipios, que sea un municipio más cercano y más popular y más fiscalizado también por la ciudadanía. Paulina, muy breve. Sí, yo creo que sin duda tenemos que avanzar en equidad territorial efectiva en cuanto a acceso a bienes que son básicos. Espacio público, salud, educación, yo creo que debe haber ahí un avance y una señal clara en la Constitución. En segundo lugar, de todas maneras, eficiencia y austeridad. Yo creo que ese es un concepto que tiene que estar a nivel transversal, a nivel de gobierno. Le quiero dar las gracias a las dos por haber estado en el día de acá. Gracias a ustedes. Que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, chao al panel, muchas gracias a todos y a todas, que estén muy bien. Mañana lo hacemos de nuevo, por supuesto, sin filtros, la conversación de cada noche sobre el Chile constitucional, constituyente, como usted quiera, el Chile del mañana, el del futuro, el que viene, el que ya está aquí cerquita. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.